Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Bienvenidos al culto del día domingo. Un culto especial, un culto donde vamos a alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor. Un culto donde vamos a aprender y vamos a escuchar la palabra de nuestro Señor. Y decía especial porque hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Un evento que realizamos todos los primeros domingos de cada mes. Una reunión donde el Señor nos ha instituido que celebremos hasta que Él venga, donde recordamos a través del pan y a través del vino la muerte de nuestro Señor. Bien, vamos a orar, vamos a entregar el culto al Señor en esta mañana en una oración. Oramos. Padre, gracias por este tiempo tan precioso que podemos compartir juntos. Gracias, Señor, porque a través de las canciones, a través de tu palabra, tú te haces presente en medio de nosotros, Señor. Háblanos, Señor, y bendícenos. Bendice todo el culto de esta mañana. Guía, Señor, para que podamos ser edificados. Gracias, Padre, por esta oportunidad. En Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a entrar a la parte de la alabanza. Recordamos que alabar significa hablar bien de alguien o de algo, decir algo bueno de alguien o de algo en realidad. Muchas veces nosotros entendemos alabanza o alabar al Señor en un instrumento, acompañado siempre de música, pero no siempre es así. La mejor alabanza y la mejor forma de alabar al Señor es aquella que realmente brota del corazón. Ponerle música es agradable porque queda muy, muy bonito, pero la mejor alabanza, la mejor cosas que podemos hablar y decirle a nuestro Señor es aquella que brota de nuestro corazón, un corazón agradecido, aquel corazón que se siente perdonado, aquel corazón que se siente rescatado. La pregunta es, ¿te dirá algo la Escritura con respecto a esto? La respuesta es sí. Abrimos nuestra Biblia y leemos en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo del 12 al 13. La palabra de Dios dice así: de ti proceden las riquezas y el honor, tú lo gobiernas todo, en tus manos están la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias y a tu glorioso nombre tributamos alabanzas. Así dice la palabra del Señor. Bien, buscamos también ahora en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Bien, la Biblia habla de alabar a nuestro Señor. No dice con música, sí hay lugares donde dice con música, pero evidentemente podemos alabar hacia el Señor de otra manera. Y la pregunta o las situaciones son fáciles alabar a nuestro Señor cuando las cosas van bien. Pero la pregunta o la situación es ¿qué pasa cuando las cosas no van bien? Cuando todo está mal, cuando estamos enfermos, cuando no tenemos para comer. ¿Qué pasa cuando se murió un familiar o cuando estamos peleados con alguien? ¿Qué pasa con la alabanza en ese momento? ¿Es fácil alabar a nuestro Señor en esa circunstancia? No es tan fácil. ¿Es imposible? No, sí es posible alabar a nuestro Señor. Vamos a leer a Job. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 20 al 21. Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Bien, ahora vemos con estos ejemplos de los versículos en la Biblia que no importa las circunstancias, no importa el tiempo, siempre podemos alabar a nuestro Señor, ya sea estando felices, estando caminando con la familia o estando tristes o pasando ninguna prueba, siempre se puede y es bueno alabar a nuestro Señor. Bien. Algo especial que me gustaría que hagamos en este tiempo de alabar a nuestro Señor. Vamos a alabar con cortas oraciones. Usted desde su casa, detrás de la pantalla, ya
ya sea si está viéndolo desde un celular, desde la pantalla del televisor o desde una computadora. Seguramente está con su familia al lado, sus hijos, su esposa, toda la familia, sus hermanos. ¿Qué les parece? Vamos a tomar unos minutitos para que cerremos nuestros ojos y en voz alta, ahí usted donde se encuentra detrás de esta pantalla, y poder decirle al Señor: Señor, te alabo porque... Y ahí usted puede nombrar la circunstancia. Vuelvo a reiterar, no importa la circunstancia, alabe a nuestro Señor. Con esta cortita oración, hágalo ahí usted, con la que está. Si está solo, también hágalo en voz alta. Alabe hacia el Señor con cortitas oraciones. Vamos a tomar un tiempito, así podemos alabar a nuestro Señor. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor por este tiempo de alabanza, por este tiempo de poder expresar desde lo profundo de nuestro corazón, Señor, lo que queremos agradecerte por lo que haces por nosotros. Recíbelo, Señor, como un olor fragante hacia ti, que eres digno de toda alabanza y de toda adoración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, ahora estamos a punto de entrar en una parte importantísima de lo que es el culto. Es la predicación de la palabra de nuestro Señor. Le invito a que pueda buscar su Biblia. Ya que la tiene ahí, busque su Biblia, ya sea en papel, en el celular o en la computadora, búsquenla, así podemos seguir la meditación en esta mañana. Vamos a entregar el culto de la predicación en las manos de nuestro Señor con esta oración. Oramos. Padre amado, Padre celestial, en esta mañana te doy gracias por un día más de vida, Señor. Te doy gracias, Señor, por un día más de vida de cada uno de nuestros hermanos. Padre amado, te doy gracias por la salud, por el trabajo también, Señor. Te pido, Señor, en esta mañana que tú estés bendiciendo al hermano que va a dar la prédica, Señor, y a su vez a cada uno de nosotros que estés abriendo nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, para poder escuchar y entender de tu palabra, y a su vez, Señor, Padre amado, poder llevarla a cabo también. Te pido que no nos abandones, que estés con nosotros, que nos acompañes, Señor, hasta el resto de la reunión y durante, Señor, el resto del día y a su vez de las semanas también, que nos sigas acompañando, que nos sigas bendiciendo con salud y trabajo. En el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Buenos días, amigos y hermanos. La gracia y paz de nuestro Señor sea con todos. Recuerdo que en una ocasión un matrimonio amigo tenía un evento familiar y debían recibir invitados en su casa, pero surgía un inconveniente.
Unos albañiles estaban trabajando en la remodelación de su cocina y la de su sala. ¿Qué problema? La cosa es que ellos me pidieron el favor de realizar este evento en mi casa. Yo les dije que sí, pero lamentablemente no podría participar porque ese fin de semana yo estaba comprometido, pero de igual forma les entregaba las llaves de mi casa. Al enterarse de esto, una de mis hijas me preguntó: «Papá, ¿le vas a dar la llave de la casa?». Mi respuesta fue instantánea, casi sin pensar: «Sí, yo los conozco bien, pues somos amigos desde chicos y confío en ellos, porque sé que cuidarán nuestras cosas de la misma forma que lo haríamos nosotros». Conocer para poder confiar. Suena lógico, ¿verdad? Por favor, les pido que me acompañen en la lectura de un fragmento de una carta del Nuevo Testamento, cuya autoría es del apóstol Pablo y está dirigida a una de las iglesias que se llama la iglesia de Éfeso. Esta cita bíblica se encuentra en Efesios capítulo 1, versículos 15 al 17. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. La petición de Pablo era que los creyentes conocieran más a Dios y siguieran avanzando en la vida cristiana. Este texto nos enseña unos principios fundamentales para avanzar en este proceso. Los primeros 2 versículos nos muestran que en su andar diario los efesios daban evidencias de la nueva vida en Cristo. Las primeras palabras del versículo 15 nos indica que habían llegado al oído del apóstol Pablo noticias sobre los cristianos de la iglesia de Éfeso. Noticias que traen alegría al corazón de cualquier líder al escuchar un buen reporte de la conducta de los creyentes. A razón de este reporte, el apóstol Pablo agradece al Señor en sus oraciones por la conducta de los cristianos y menciona de manera específica 2 razones por las cuales dar gracias: la fe que tienen en el Señor Jesús y el amor que demuestran por todos los hermanos en Cristo. Estas cualidades son evidencias del conocimiento verdadero de Jesucristo y del sano crecimiento de la madurez espiritual. La fe y el amor son características complementarias, se suplementan entre sí, se suplementan en la vida cristiana. El amor suele ser el resultado de la fe. La vida cristiana inicia cuando una persona decide creer el mensaje del Evangelio, el cual expresa un llamado al arrepentimiento, a abandonar el pecado y depositar completamente la fe en Jesucristo. También nos habla del amor que se demostraban unos a otros. Al amor al que se hace referencia es el que proviene de la fe en Cristo y que, a pesar de ser no correspondido o no agradecido, se entrega a los hermanos de la fe. Los creyentes de la ciudad de Éfeso eran reconocidos por la práctica del amor de Dios, manifestado en el trato de unos a otros. Jesucristo esperaba que todos sus discípulos se amaran unos a otros, de la misma manera que Él los había amado. El amor entre cristianos debía causar un gran impacto en aquellos que aún no conocieran a Jesucristo. Como ejemplo podemos usar a Mateo y Pedro, 2 de los discípulos de Cristo. Mateo era un judío que los romanos habían empleado como cobrador de impuestos de la zona. Cobraba impuestos de los ciudadanos como también de los comerciantes que pasaban por el pueblo. Los cobradores de impuestos deducían una comisión de lo cobrado, pero la mayoría cobraban de más y se enriquecían. Tenían reputación de estafadores
y de apoyar a los romanos. Por esta razón los judíos los odiaban. Pedro era un pescador. Se lo define, se lo conoce como de temperamento violento, básicamente impulsivo, impetuoso. Y Pedro pagaba impuestos. Una relación medio complicada. Sin embargo, la Biblia nos cuenta que los dos fueron discípulos de Jesús, lo cual nos da evidencias de un cambio profundo por un bien común, seguir a Cristo. Decisión que sin fe y sin amor para estas dos personas sería imposible de lograr. Los creyentes en la iglesia de Éfeso nos muestran que habían experimentado la salvación por su firme creencia en Jesús y su amor sincero a los demás hermanos. De esta manera daban testimonio que tenían la salvación que Dios ofrecía. Tenían buena relación con Jesús y con sus hermanos. Cuando experimentamos la salvación, cambiamos nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. El Evangelio cambia nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos. En estos tiempos, nosotros, como cristianos, podemos dar evidencia de la salvación a través de nuestro comportamiento diario. La fe y el amor a los hermanos es la evidencia de conocer realmente a Jesucristo. En un segundo punto, notamos que los siguientes versículos nos hablan de las bendiciones de la sabiduría y la revelación del Espíritu. Pablo ora para que los creyentes de Éfeso reciban de Dios espíritu de sabiduría y revelación, con el propósito que conocieran mejor a Dios. Nos surge una duda. Todo lo que depositamos nuestra fe en Cristo, o sea, podríamos decir los cristianos, ¿no tenemos ya un espíritu de sabiduría y revelación? Según este versículo, aparentemente la respuesta es no. Si observamos a fondo, notamos que si el apóstol Pablo pide que se les dé, es porque esos cristianos de Éfeso no lo tenían. La iglesia de Éfeso estaba preparada por el amor y la fe que tenían en Cristo, por el recibir esto de Dios, pero ellos no tenían el completo conocimiento de las cosas de Dios. Nos damos cuenta de esto porque al momento de recibir esta carta, la Biblia no estaba completa. Esta situación podemos compararla con nuestra situación actual, que ahora sí tenemos la Biblia completa, pero no la leemos. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con espíritu de sabiduría y revelación? Frecuentemente se piensa en elementos místicos o elementos fantásticos, mágicos, pero en realidad no es así. Sabiduría se refiere al conocimiento de las cosas de Dios. Es la capacidad o habilidad espiritual que no se obtiene de los libros. No se refiere a la sabiduría del mundo, como un sabio en medicina, un sabio en matemática. La sabiduría espiritual no viene de la escuela, no viene de un seminario, no viene de un centro de estudio teológico. Viene directamente de Dios. Y es otorgada por el Espíritu Santo para saber aplicar el conocimiento espiritual. Este conocimiento obra en la vida de los creyentes. Repito, la sabiduría es la capacidad o habilidad espiritual otorgada por el Espíritu Santo para saber aplicar el conocimiento espiritual. El profeta Isaías nos dice: el Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría, de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Ilustro esto con un ejemplo. Dice el proverbio: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Cuando alguien nos grita o vemos a dos personas discutiendo, por experiencia sabemos que si respondemos o interferimos con gritos, el conflicto se hace más grande. Ahora, según este proverbio, o podríamos decir según la Biblia, conocemos que la respuesta amable calma el enojo
que es lo que significa la blanda respuesta quita la ira. Al momento de aplicar este conocimiento, nos volvemos sabios. Cuando Dios ve que lo amamos y le obedecemos, porque practicar su palabra es sinónimo de obedecer, es cuando comenzamos a recibir la sabiduría. Recordemos que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Por otro lado, tenemos la revelación. Cuando el Espíritu Santo entra a nuestra vida, de a poco nos comienza a entrar luz. Mientras más conocemos a Dios, más luz nos entra, hasta que somos iluminados con el Espíritu de revelación. Y con esa revelación nos introducimos a la Biblia y la comenzamos a comprender. Algo clave. No se trata de un conocimiento intelectual de la Biblia, donde sabemos de fechas, de eventos, de versículos y demás cosas, sino más bien de saber de Cristo, con obediencia y humildad. Recordemos que Jesús prometió a los discípulos que el Espíritu Santo los ayudaría a recordar lo que Él les enseñó. Los discípulos fueron testigos de las vidas y las enseñanzas de Jesús, y el Espíritu Santo los ayudó a recordar. Pablo, en una de sus cartas a los Corintios, nos enseña que los que niegan a Jesús o no aceptan sus enseñanzas no pueden entender a Dios y no pueden captar el mensaje, el concepto de que el Espíritu de Dios vive en los creyentes. Todo parece tonto o loco para ellos. Pablo lo explica así: el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Así como una persona sin oído musical no puede apreciar la música agradable, el que rechaza a Cristo o a Dios no puede entender lo hermoso y lo maravilloso de su mensaje. Las líneas de comunicación están rotas, están cortadas y no puede oír lo que Dios le está diciendo. El Espíritu Santo puede ayudarnos. Al estudiar la Biblia podemos confiar que Él plantará la verdad en nuestra mente y nos convencerá de la voluntad de Dios y nos la recordará cuando nos apartemos de ella. O como nos prometió Cristo, cuando el Espíritu de verdad venga, nos dará convicción de pecado, justicia y juicio. Pablo ora para que Dios les dé sabiduría sobre las cosas espirituales y que tengan conocimiento pleno de Dios. El apóstol reconoce que el verdadero conocimiento de Dios resulta en un cambio de vida. Conocer a Jesucristo de manera íntima cambiará nuestra vida. En tercer lugar, nos ayudará a conocer en profundidad a Dios. Pablo, en estas palabras, al no pedir cosas materiales, nos muestra que es de suma importancia para esta iglesia de Éfeso que una vez que ya saben que por medio de Cristo ya tienen una relación personal con Dios, al igual que nosotros, y que se nos provee de abundantes bendiciones, resalta que lo más importante de la vida cristiana es conocer a Dios. Más que cualquier actividad, cantar, predicar, evangelizar o todo lo que clasificamos como buenas obras, Dios lo que más anhela de nosotros es que los conozcamos y tengamos una relación íntima con Él. Y este es el tema de la oración que hace Pablo. Insistimos, es absolutamente esencial que todos los creyentes crezcamos más y más en el conocimiento de Dios. Porque si no lo hacemos de esta forma, sobre todo en esta época de tanta confusión y tanto temor, no entenderemos por qué están pasando estas cosas en el mundo. Y peor aún, no tendremos respuestas para aquellos que se encuentran angustiados y desesperados. En el Antiguo Testamento, el profeta Oseas dice: por falta de conocimiento, mi pueblo ha sido destruido.
En la Biblia, la palabra conocer frecuentemente tiene un significado amplio que va más allá del sentido básico de un conocimiento intelectual, de algo o de alguien. Dentro del concepto bíblico, el conocer a Dios no tiene base en la mente, en el intelecto o en la actividad mental. Más bien se trata de una relación, de un vínculo que habla de cuidado, de parentesco, de intimidad. Por ejemplo, alguien puede decir: yo conozco al gobernador de la provincia, lo he visto en la televisión, lo he visto en los diarios. Otros dirán: yo lo conozco personalmente. Otros dirán: yo estuve en un acto de inauguración y él estaba presente y participé del desayuno y pude saludarlo, pude estrechar su mano. Eso es, diríamos, tengo un conocimiento superficial del gobernador de la provincia. Pero, ¿quién puede decir: yo conozco al gobernador de manera íntima? Solamente su esposa. Así, hay muchas personas que dicen: yo conozco a Cristo. Yo sé que murió en la cruz y que su madre fue la Virgen María y que nació en Belén, etc. Hay muchas personas que dicen: yo ya lo invité a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Y hay otro grupo de personas que dicen: yo lo conozco y además lo tengo como mi Señor y Salvador. Y además lo conozco de manera íntima y personal, porque diariamente tengo comunión con Él. ¿A qué categoría de conocimientos pertenecemos? A veces, ¿cuán ignorantes somos de los que están cerca de nosotros? Por ejemplo, los hijos no se enteran de cuánto hacen sus padres por ellos. A veces, la falta de comprensión puede privarnos de cosas extraordinarias. Por ejemplo, una computadora puede hacer muchas cosas, pero al no conocer su funcionamiento, en ocasiones hace que solo la utilicemos como una máquina de escribir. A veces, cuán ignorantes somos de la presencia de Dios y de lo que Él nos ha regalado. El texto que hemos leído nos enseña unos principios sumamente importantes acerca de nuestra relación con Dios y la salvación tan grande que por gracia se nos regala. Una parte muy importante en el proceso de comprender mejor nuestra salvación es conocer al autor de la salvación. No es conocer acerca de Dios, sino conocer a Dios y reflejarlo en nuestros actos, en fe y en amor. ¿Conocemos lo suficiente a nuestro Señor como para confiar en Él y entregarle la llave de nuestra casa o de nuestra vida? Quizás alguien se preguntará: ¿y cómo hago eso? Solo debemos arrepentirnos y pedir perdón por nuestros pecados y rogarle que Él sea el Señor y Salvador de nuestra vida y día a día nos ayude a transformarnos en la persona que Él quiere que seamos. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias. A continuación, en esta mañana, tendremos la Cena del Señor. Para recordarlo, leemos lo que el apóstol Pablo nos dejó escrito en su primera carta de los Corintios, capítulo 11. Yo recibí del Señor lo mismo que le transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa
es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella, en memoria de mí. Seguidamente haremos una oración por el pan y luego lo comemos. Señor mi Dios, muchas gracias por mandar a tu Hijo a morir por nosotros. Gracias por este momento que vamos a participar de la Santa Cena y vamos a recordar tu venida. Gracias por este pan que partido representa tu cuerpo, destrozado y vituperado por amor a nosotros, y que era tan necesario pasar por todo esto para salvarnos de la muerte eterna. Gracias, Padre, por esta obra maravillosa de amor y de perdón. Bendice este pan que representa tu cuerpo y glorificamos tu amor en el bendito nombre de nuestro amado Salvador. Amén. A continuación, hacemos una oración por el vino y luego lo bebemos. Señor nuestro Dios, te damos muchas gracias por esta mañana. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de recordar tu Santa Cena. Te queremos pedir que bendigas este vino que representa tu sangre. Gracias, Señor Jesús, por haber muerto y vertido tu sangre en la cruz por cada uno de nosotros, por tu amor para cada uno de nosotros. Te damos gracias por todo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vestido en majestad, la tierra
Cristo Jesús, agradecido estamos por este tiempo que pudimos tener esta reunión. Gracias, Señor, por darnos el trabajo y por estar con nosotros en cada momento. Gracias por cuidarnos de todo virus. Sana a todos nuestros hermanos enfermos y acompáñalos a los que estén solos o deprimidos. Te lo pido en tu nombre, Señor. Amén. Hay cosas que yo no comprendo, lugares hay donde yo no iré, pero sí sé, y es verdad, mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real porque lo siento.